último, me gustaría retomar esta parte que platicábamos al principio de por qué es importante llamarles medicinas naturales y no medicina alternativa. Yo, desde hace muchos años, para mí, yo he estado en contra del nombre que le llamen medicina alternativa. Se me regresa cuando le llaman medicina alternativa. No me gusta. ¿Por qué? Porque realmente si nos remontamos hasta la era paleolítica, cuando el humano era muy sano y morían de infecciones porque Ujú, pues, a veces cazando le generaba una infección, no había cómo frenarla cuando se hacía ya mayor y se morían de infecciones, se morían jóvenes, se morían de traumatismos. Em, ujú, las enfermedades crónicas, cuando se hacían crónicas, cuando empezó a entrar los cereales, que son los enemigos del humano, de la mayoría de los humanos, los cereales, muchísimos, no nos adaptamos a los cereales, y la proteína que tienen muchos cereales, como es la cebada, como es el centeno, como es el trigo, que es el gluten, ha hecho estragos en las personas, y eso es lo que causa las placas de ateroma, por ejemplo, no la causan las grasas. ujú, Las placas de ateroma, las placas de grasa que cubren las arterias o las venas, los vasos sanguíneos, no las causa las grasas, las causan los cereales, porque los cereales desestabilizan a la homocisteína y la homocisteína genera, lastima el endotelio vascular, o sea, la parte interna de los vasos, lastima la cera y el colesterol llega a ujú. reparar y obviamente cuando la persona no tiene buena alimentación, a partir de ahí se genera fibrina, que es una proteína, y empieza a acumularse grasa y se hacen las placas de ateroma, que son colesterol, fibrina y además otras grasas. Pero todo fue generado por el daño que hicieron los cereales. Entonces, Ujú. ¿Cereales de caja o cereales también como la cereales, avena? cereales, la avena no tiene gluten, pero el trigo, el Ujú, centeno y la cebada, principalmente esos que son súper comunes, más la cebada claro, y el trigo. No digo el trigo es todo. Aunque se coman sí. naturales, generan gluten y hay gente que es muy susceptible a este gluten que empieza a generar resistencia a la insulina, que genera ovario Ujú, poliquístico. El ovario poliquístico es generado también por la resistencia a la insulina, generan verrugas ujú, aquí, generan que se haga color negro, color oscuro, el cuello, ujú, alguna línea en medio de acá, todos los pliegues de las lonjas y genera ujú, muchísimas cosas, la resistencia a la insulina. Luego, después de la resistencia a la insulina, tenemos el síndrome metabólico, que es la prediabetes, y luego ya viene la diabetes. En cada ujú, situación podemos saber que la parte emocional y la parte nutricional es el origen. Entonces, la alternativa ujú, fue que a principios del siglo, a finales del siglo antepasado, ujú, ujú, Los Rockefeller, la familia Rockefeller empezó a partir del petróleo a generar ciertos medicamentos. ujú, Y estos medicamentos eran antisintomáticos, algunos de ellos analgésicos, y ujú, ahí empezó la familia Rockefeller a darse cuenta, bueno, el Rockefeller primero, los primeros Rockefeller empezaron a darse cuenta de decir, oye, espérame, esto es maravilloso. Entonces empezaron a ver ujú, que con esos medicamentos, que fue una alternativa más rápida para tratar de todo esto, empezaron a generar millones, porque dijeron, espérame, es que ujú, esto es, y empezaron a hacer más medicamentos, todavía ujú, estamos hablando de que era finales del siglo antepasado, todavía no llegaba el primer antibiótico de Fleming, que fue hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. ujú, Entonces, Rockefeller, que tenía comprada la prensa, tenía comprado en ese entonces, bueno, tiene comprada todavía la prensa, empezó a decir, bueno, ellos dijeron, bueno, estamos generando millones, pero hay un enemigo para poder crecer, las medicinas naturales, las ujú, medicinas ujú, tradicionales. Ese es el enemigo a vencer. Entonces ujú, ellos se encargaron, sucio, a nivel sucio, de comprar ujú, a los comunicadores en ese entonces para decir que el enemigo era la medicina natural y el enemigo era la ujú, medicina tradicional. Cuidado porque hacían daño y cuidado porque era charlatanería. A partir de Rockefeller fue cuando empezó esta división tan fuerte de satanizar las medicinas naturales. Entonces, la medicina alternativa realmente fue la alternativa cuando las personas se sentían que no se trataban, no salían de su zona cómoda y hasta actualmente, el no salirte de la zona cómoda para poder sanar algo, pues la alternativa es tomar medicamentos que te van a sacar muy rápido de ahí, pero te van a curar, cuidado, no están yendo a la raíz.
Entonces, Ujú, el llamarle medicina alternativa a una medicina que tiene milenios, se me ujú, hace una falta de respeto a mí, desde mi punto de ujú, vista. ujú, ujú, Por eso yo le llamo que realmente son medicina biológica, ujú, medicina natural o medicina tradicional, pero nunca alternativa, porque también se ha ok, desvirtuado mucho en esto. Por ejemplo, ves en los mercados estos tipo Sonora o tipo los mercados que se ponen así, que hay ujú, puestos que dicen runas, cartas españolas, baraja, tarot, que no estoy en contra de eso. Eso es muy bueno, o sea, si sabe manejar es muy bueno. Y de pronto te dicen homeopatía. ujú. ¿Cómo? O sea, en el mismo local están manejando runas, barajas, lectura del café, lectura de y de repente homeopatía, acupuntura. Ajá, No, eso es lo que desvirtúa. Entonces, entre la claro, charlatanería, el profesionalismo, hay una línea muy delgada y claro. la palabra medicina alternativa la rompe. Por eso yo estoy en Ujú, contra de eso, porque no son medicinas alternativas. La alternativa fue la otra. Son medicinas ujú, biológicas o naturales que lo ujú, que hacen es reactivar. Por eso yo manejo algo, y realmente así lo tengo en las redes sociales también, que es autosanación esencial. Es ujú, decir, nosotros regresamos desde nuestra esencia a generar una autosanación. Es ujú, llevar ujú, todos estos procesos enzimáticos, sistemas de ujú, reducción de tóxicos, que se llama sistema redox, ujú, y reactivarlas a las mitocondrias. Realmente, si tú ujú, reactivas mitocondrias, que son las pequeñísimas estructuras que tenemos dentro de nuestras células, que podemos tener ujú, entre 200 y 2000 mitocondrias dentro de nuestras células, son las estaciones energéticas. Tú reactivas ujú, las mitocondrias, reactivas las enzimas y la capacidad redox de reducir los venenos para poderlos drenar de tu cuerpo, tienes casi la sanación asegurada. Lo demás son las ujú, emociones, que la persona ujú, realmente se quiera sanar. Entonces, ujú. por esa razón, no me gusta llamar medicina alternativa. Ok, ok, ok. Ok, muchas gracias, Enrique.